Vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 17. Capítulo 17, versículo 16 hasta el 30. Vamos a leer. Sean bienvenidos todos a la casa del Señor. Saludamos a todos los que nos están sintonizando en cualquier parte del mundo, sea en Sudamérica, Centroamérica, el Caribe. Si hay alguien que nos está sintonizando desde otro continente, sea asiático o europeo, los saludamos en el nombre del Señor. Sabemos que las redes sociales son de mucha bendición y así podemos llegar a cualquier rincón de la tierra, hermanos, con el mensaje de la palabra del Señor. Libro de los Hechos, capítulo 16. Vamos a leer hasta el versículo 30. Cuando lo tengan me contestan con un fuerte amén. Bueno, escuché poco, eso indica que todavía hay hermanos buscándolo. Búsquelo, hermano. Aleluya, gloria a Dios. He considerado el tiempo que voy a predicar y no me voy a pasar más de 30 minutos, así que espero que me preste su atención. Aleluya. Esos minutos. Bendito eres, Jehová. Poderoso. Capítulo 17, versículo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahora vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría así que discutía en las sinagogas con los judíos piadosos y las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que nosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y si de alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¡Aleluya! Amén. Pueden tomar sus asientos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias. Acomódese bien y preste atención. De Cristo. Esta noche quiero hablar sobre perspectivas. Si usted es analítico, va a encontrar que esta palabra la puede hacer singular o la puede ser plural. Pero hablar de perspectivas, se puede hablar de conceptos, de ideas, de propósito o de un punto de vista,
también podría hablar de una cosmovisión, o se podría también considerar como, al hablar de perspectiva, como la forma en que uno ve hacia alrededor. Y he considerado que hay unos 3 tipos de perspectiva, aunque podría decir que hay más, pero cada uno en singular, hermanos míos amados, ve las cosas alrededor de una manera o de una perspectiva completamente diferente a los demás. Gloria a Dios. A tal grado que usted puede considerar que lo que está haciendo es bueno y el que está a su alrededor puede pensar que lo que está haciendo usted es malo. Eso indica que las perspectivas son completamente diferentes. Hermanos míos, al hablar de una perspectiva plural, muchos se ponen de acuerdo con el propósito de hacer algo que consideran que es conveniente. Otros lo ven completamente diferente, y esa es la razón, escúcheme hermanos, esa es la razón por la cual en el mundo en que vivimos en grandes conflictos, vivimos en indiferencia, vivimos en pleitos, vivimos en guerras y vivimos en tantas situaciones. Gloria a Dios. Porque la perspectiva humana siempre trae, hermanos, consecuencias bien positivas o sean negativas. Cuando una organización o un presidente con su cuerpo ejecutivo toman decisiones para llevar adelante al pueblo, no todos los ciudadanos van a estar de acuerdo, porque en algo afectará a unos y en algo afectará a otros. Gloria a Dios, aleluya. Usted puede considerar como en los grandes países o pequeños países se ven, hermanos, las grandes divisiones, porque en algunas ocasiones los hermanos, los que presiden los países, apoyan algunos al capitalismo, otros apoyan a los hermanos de clase baja. Vive Cristo, Y aleluya. cuando hay esa perspectiva, hermano, causa divisiones en el país. Porque si el gabinete o el cuerpo ejecutivo, hermanos, apoya al capitalista, se sentirá afectado el de clase media y el de clase baja. Y si se apoya, hermanos, al de clase baja y al de clase media, el capitalismo se sentirá afectado, y allá habrá, hermanos, un conflicto que afectará, y eso tendrá en división al país o a un pueblo o a una organización. Es posible que el presidente o el líder político, hermanos, piense llevar las cosas no al extremo y diría, bueno, vamos a trabajar tanto con la clase media, la clase baja y con el capitalismo, pero eso jamás se va a dar, porque siempre va a haber algo que afecte al otro, y eso causará, hermanos, conflictos en el mundo. Y si usted ve a su alrededor, hermanos míos amados, ve cómo en los países tanto pequeños como grandes hacen ese conflicto, porque en su perspectiva lo que buscan es el poder, lo que buscan es, hermano, el beneficio, lo que buscan es obtener, acaparar las cosas que existen en el mundo. Eso es lo que ha afectado en muchísimos países, en organizaciones y en instituciones, porque la perspectiva no va, no va con el grupo o con la organización o con todos los que integran el grupo o la organización o los pueblos o los países. Siempre hay divisiones. Pero ¿por qué razón? ¿Por qué? Si se trata la manera de, hermanos míos, de trabajar en unidad. Usted ve alrededor los grandes países, las grandes potencias, ellos hacen acuerdos entre naciones, 5, 6 o 10 naciones, tratan la manera de mantener una alianza. Y lo ven, hermano, de la perspectiva de alguien, llevan esa perspectiva o ese punto de vista o esa cosmovisión o ese proyecto o esa manera de pensar, la llevan, hermano, a la mesa y dicen, bueno, ahora sí, con 20 países unidos vamos a trabajar mejor, pero siempre habrá alguno de los países que se opondrá a lo que está haciendo el otro. Y eso es lo que causa guerras a su alrededor. Ve usted, hermano, países en guerra con otros, nación contra nación, y eso se tiene que cumplir porque escrito está. Jesús dijo, habrán guerra, se oirán de guerras,
habrán rumores de guerra. Y no solo eso. Mire, hermano, no es, hermano, impactante que usted escuche alrededor de nuestros tiempos con los que vivimos. No es impactante que escuche usted que el vecino mata al vecino. Eso no es de asombrarse. Lo que sí asombra es que los familiares se están matando entre ellos mismos. La pregunta es, ¿por qué razón se está, hermano, matando los familiares entre ellos mismos? ¿Por qué? Bueno, en primer lugar es porque ellos tienen perspectivas completamente diferentes. Y aunque sean la misma sangre, vengan del mismo padre, de la misma madre, siempre habrán conflictos, siempre habrán problemas, porque la perspectiva es completamente diferente. Pero el caso no se queda ahí. Porque no se va a quedar en solo que a base de la perspectiva hay estas divisiones, sino más bien tiene que cumplirse, porque está escrito en la palabra del Señor que el Padre entregará al Hijo, el Hijo entregará al Padre, se entregará el hermano contra el hermano, y así viviremos en este mundo. Aleluya, gloria a Dios. Ahora vemos la perspectiva de Dios. Lo retrocederíamos un poco atrás, hermanos míos. ¿Cómo, hermanos amados, ve el mundo? ¿Cómo ve el mundo a su totalidad o a su plenitud? ¿Cómo ve el mundo, hermanos, el vivir? ¿Cómo viviría el mundo? ¿Cómo pensaría el mundo en su propia perspectiva acerca de el globo terráqueo, en el universo, en la multitud de personas que viven o vivimos en esta tierra? El mundo. No hablo de la iglesia, hablo del mundo, de los habitantes de la tierra que no tienen a Jesús en su corazón. La perspectiva de ellos es que este mundo será eterno, que este planeta será eterno, que, hermanos, las cosas que tienen serán eternos, que el carro será eterno, que la casa será eterna, que la esposa será eterna, que el esposo será eterno, que los hijos serán eternos y que todas las posesiones que tienen serán eternas, porque ellos piensan que este mundo nunca se va a acabar. Esa es la perspectiva del mundo, y por esa razón es que viven la vida, hermano, a su manera, disfrutando, comiendo, bebiendo y practicando todas las cosas que ellos quieren. Aleluya. Y esa es la perspectiva del mundo. Pero la perspectiva de la iglesia, ¿cómo es la perspectiva de la iglesia? La perspectiva de la iglesia es completamente diferente. La perspectiva de la iglesia es que sabe que al mirar alrededor con tanta maldad que se está aconteciendo, pueden considerarlo, podemos visualizar a través de la palabra del Señor, que en nuestra perspectiva podemos visualizar que el mundo está a punto de destruirse, que el mundo está a punto de colapsar. ¿Por qué razón? Por culpa del pecado. Y nosotros no nos preocupamos porque se van a destruir todas las cosas que nosotros poseemos, sino más bien nos preocupamos por ver a la multitud cómo disfrutan su deleite en sus deseos de la carne y no quieren oír de la palabra del Señor. Y usted preocupado predicándoles la palabra del Señor, y a ellos no les va ni les viene. Pero nosotros tenemos que estar empecinados y mirando en nuestra perspectiva que Jesucristo pronto viene. Jesucristo pronto viene a la tierra a traer a su iglesia. Esa debe de ser nuestra perspectiva. Ahora, si usted hace no le diría un examen retrospectivo, no le diría examínese usted mismo, sino vea a su alrededor, y si es necesario puede revisar si usted también hacerse un autoexamen. Que aún dentro de la congregación hay gente que vive como que si Cristo no viniera todavía. Viven una perspectiva mundana, una perspectiva carnal, una perspectiva de la tierra, una perspectiva donde creen que las cosas que tienen no se van a destruir. El apóstol Pablo dijo: iglesia, si habéis resucitado con Cristo, mirad primero las cosas de arriba y no las de la tierra, porque las cosas de la tierra perecen, mas las del reino de los eternos de los cielos, esa será eterna, esas serán para siempre. Esa debe ser nuestra perspectiva. Y el apóstol Pablo dijo de esta manera que nosotros como iglesia viviéramos la vida como que si Cristo no viniera, en el sentido de que trabajáramos en lo material para mitigar nuestras necesidades. Pero dijo él, en lo humano, en lo carnal, vivamos la vida como que si Cristo no viniera, a modo de que trabajemos y no nos falte nada y no andemos mendigando. Gloria a Dios, aleluya. Vive Cristo. Pero en lo espiritual, vivamos como que si Cristo viniera
hoy. Como que si Cristo viniera esta noche. O como que si Cristo viniera en un par de segundos. Como si Cristo viniera en un par de minutos. Nosotros tenemos que vivir esa vida así. Porque esa debe de ser nuestra perspectiva espiritual. Saber que nosotros somos nada más, hermanos, peregrinos en esta tierra. Nosotros no hemos venido para quedarnos. Nosotros solo estamos caminando en esta tierra para, hermanos, anunciar cosas nuevas. Y aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No debemos de detenerlo. No debemos de quedarnos ahí. Eso Usted no tiene una mente o una perspectiva carnal. Está pensando como el mundo. Comamos, bebamos. Y ustedes cuidado y cuando de repente le aparezca una voz que le diga: necio, necio. Esta noche viene a buscar tu Si alma. supieras que esta noche vienen a traer tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Los graneros que tenías llenos, eso se quedará y lo disfrutará otro. Todas las cosas que te pertenecen aquí, entre comillas, eso ya no te lo pondrás en el ataúd. Hay mucha gente, hermano, enferma que le pone cosas en el ataúd a los muertos. Hace muchísimos años murió una persona allá por mi cantón, por mi pueblo. El hombre tenía dinero y cuando murió, él decía antes de morir que quería que le pusieran una cadena, un reloj y le pusieran un montón de cosas. Y en la noche, hermano, usted sabe, el impío no tiene temor de nada. El impío no le tiene temor ni al hermano mío. Como cristianos, aún un cuerpo que ya no tiene espíritu, no tiene alma, que ya está muerto, es decir, a un difunto, uno debe de rendirle respeto. Debe de darle respeto aunque esté muerto. Pero unos vagos llegaron en la noche y rompieron, hermano, rompieron donde estaba metido el ataúd. Y otro día encontraron la caja afuera y sacaron todo lo que tenían ahí. Hermano, por si acaso, hermano, por si acaso alguno de ustedes ya le dijo a su hijo, a su hija, a su mamá: y cuando yo me muera, poneme esto aquí, como alguien que hizo por allá que dijo que cuando me muera me ponen un teléfono por si acaso resucito, y le pusieron un teléfono. Real, hermano, no me lo estoy inventando, real. Porque esa es la perspectiva del mundo. La perspectiva del mundo es al estilo egipcios. Que los egipcios, ellos creían que una vez, o que ellos creían en la resurrección, pero que lo erróneo de ellos era que creían que el día que resucitaran, iban a resucitar con las cosas que habían tenido en la tierra. La perspectiva suya no debe de ser esa. No. La perspectiva suya debe de ser completamente diferente. Hermanos míos, las cosas que nosotros tenemos aquí en la tierra son buenas porque nosotros trabajamos y con el sudor de nuestra frente ganamos el dinero, y así, hermanos, con la ayuda de Dios que nos fortalece, podemos trabajar y podemos, hermanos, obtener dinero y comprar las cosas o las pertenencias que usted tiene, las que usted ha obtenido. Esas cosas a usted le han costado. Pero, hermanos míos, si supiera que el valor de las cosas que tiene usted en la tierra no son comparadas a las cosas que hay en el cielo, usted no se preocupara tanto en tener esas cosas. Las cosas que están en el cielo esperándolo, las cosas que Jesucristo ha preparado, son muchísimo mejor que las que tenemos aquí en la tierra. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Por qué cree, hermanos, que Lázaro iba muy alegre el día que murió? Murió el rico y murió Lázaro. Y dice la escritura que unos ángeles vinieron a traer a Lázaro. Y ese hombre, hermano, cuando apareció allá en el paraíso, ese hombre estaba feliz. No había tenido nada aquí en la tierra. Usted se preocupa porque no tiene nada en la tierra. Y bueno, obviamente nos preocupamos, sobre todo cuando tenemos familia. Y la semana que yo no gano, hermano, me preocupa, aunque ahí está la wife. Hay que pagarlo. Pero no se preocupa. Y yo sé que a usted también le pasa eso. Se preocupa. Pero si nos preocupáramos, hermanos, basado a la perspectiva bíblica, si nos preocupáramos más
por las cosas que hay en el cielo sería mucho que mejor. Acuérdese de esto. Vemos la perspectiva singular, la plural. Vemos la perspectiva que tiene el mundo y la perspectiva que tiene, hermanos, la iglesia. Pero ahora vemos otra perspectiva más. Dice la Escritura que un día el apóstol Pablo estaba en la ciudad de Berea. Estaba predicando la palabra del Señor basado a la perspectiva de Dios para con el mundo. Estaba predicando ahí y hubo cierto conflicto y querían atraparlo, querían matarlo, querían apresarlo. Y estaba con él ahí Silas y Timoteo. Y cuando supieron los demás que a Pablo lo querían apresar, le dijeron: bueno, te vamos a sacar de aquí, te vamos a mandar a la mar para que vayas al otro lado hasta la ciudad de Atenas. Silas y Timoteo se quedaron ahí. Hubo conflicto, pero ellos, hermanos, dejaron ir al apóstol Pablo. Cuando llegó a Atenas, hermanos míos, dice la Escritura, basado al pasaje que hemos leído del libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 16 al 30, dice que el apóstol Pablo, cuando caminaba por las calles y miraba los altares que tenían, hermanos, los atenienses, dice que enardecía su corazón porque veía que, hermanos míos, el pueblo o los habitantes de Atenas estaban tan empecinados a adorar imágenes que no tenían vida, que no respiraban, que no comían, ni mucho menos caminaban, y eso le preocupaba, le enardecía su corazón, a tal grado que entró al templo a discutir con los judíos y con algunos temerosos que habían allí. Comenzó a hablarle del evangelio de Jesucristo. Y dice la Escritura que aparecieron unos religiosos. Ahí estaban los epicúreos, estaban los areópagos, y llegaron y hermanos lo apresaron y lo llevaron ante, hermanos, hasta el magistrado o ante al areópago. Y estando allá le dijeron: bueno, tú eres el que has estado hablando por allá, has estado desafiándolo, ahora queremos saber qué cosa es la que tú estás predicando, porque por lo que vemos estás hablando de un tal Jesús y estás hablando de una resurrección. Así que nosotros queríamos saber qué es el mensaje o cuál es tu perspectiva para con el ser humano. El apóstol Pablo se quedó escuchando la presión de aquellos hombres, y le dijeron: necesitamos saber. Y dice el escritor Lucas del libro de los Hechos, dice que los atenienses, ellos eran personas como muchos, no como mundanos, sino como algunos cristianos, que dice que ellos siempre estaban con la intención o con la, hermanos, o con la visión o la óptica de hablar una nueva revelación o de escuchar una nueva revelación. Ellos querían oír algo nuevo. Eso no le sorprende a usted, ¿verdad? No. Porque cuando un predicador de afuera viene con algo nuevo, y cómo se gozan los hermanitos. ¡Aleluya! ¿Cómo? ¡Gloria a Dios! Hermanos, alaban porque ellos quieren oír. Ellos quieren oír algo nuevo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Si no, reprenda al diablo, hermano. Usted quiere oír algo nuevo. Si usted quiere algo nuevo, pues váyase al mundo. No le aconsejo. Porque si usted quiere algo nuevo del mundo, pues disfrute el mundo. Pero si usted como cristiano quiere algo nuevo, lea la Escritura. Porque, hermanos míos amados, aunque predicamos la palabra del Señor, aquí hay maestros, aquí hay predicadores, y predicamos la palabra del Señor, el pastor predica la palabra del Señor, siempre habrá algún pasaje de la Escritura que nosotros no mencionemos. Es posible que haya libros que nosotros los dejemos pasar por alto, pero si usted quiere, hermanos, leer algo nuevo, lea la palabra del Señor desde el principio hasta el fin. Lea la palabra del Señor y se encontrará con pasajes nuevos o con cosas nuevas, porque Dios tiene reveladas tantas cosas a través de la Escritura para la iglesia. Amén. Si no, hermano, es que nosotros somos atenidos. Mejor que venga alguien con algo nuevo. Y las cosas nuevas son, bueno, atenienses deberían de ser ya. Y dice la Escritura que los atenienses querían hablar algo nuevo y querían oír también algo nuevo. Y cuando escucharon al apóstol Pablo predicar de Jesús y de la resurrección, le dijeron: bueno, nosotros queremos saber qué en realidad es esto, qué significa esto. Bueno, dijo el apóstol Pablo, ustedes me están pidiendo que les explique, pues voy a explicarle. Présteme su atención. Yo un día, pasando por enfrente de uno de los altares que ustedes tienen, yo me percaté que ustedes tenían allí a muchos dioses de los cuales adoran. La ciudad de Atenas era una ciudad cosmopolita.
Ahora, alguien que no conoce lo que significa la palabra cosmopolita, diríamos como Nueva York, que es una ciudad como cosmopolita que está compuesto por habitantes de diferentes países del mundo. Eso sí. Aquí hay personas, hermano, diría de casi todos los países del mundo. Esa es una ciudad cosmopolita. Y cada persona que llegaba allá a Atenas llevaba su propio Dios. Usted no es de aquellas personas que tienen su propio Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestro propio Dios, mi Dios. Mi Dios es su Dios, su Cristo es mi Cristo, mi Salvador es su Salvador. Porque si estamos ahí en esa perspectiva bíblica, si estamos creyendo todos, hermanos, como cristianos, que mi Señor es su Señor, que mi Dios es su Dios, que su Cristo es mi Cristo, que su Redentor es mi Redentor, entonces vamos caminando bien. Pero si usted cree en otras cosas, usted está caminando mal. Y yo le invito a que nos podamos unir a este camino del Evangelio, a predicar la palabra del Señor y a vivir en santidad y integridad para que podamos llegar al reino eterno de los cielos, al cual nosotros nos estamos preocupando cada día, nos estamos preparando, hermanos míos. Los estamos, hermanos, cada día preocupando más por acercarlos a la venida de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y le dijo, bueno, yo pasé por el frente del altar y allí tenían a tal Dios, al otro y al otro, y comenzó a mencionarle los nombres de todos los dioses. Pero me percaté en un mínimo detalle. Y yo lo admiro a usted. Deja que vea hermano, el hombre de Dios respeta a los demás hermanos. No es un abusivo, no es un malcriado. Vea, el apóstol Pablo, y sobre todo cuando se quiere ganar las almas para Cristo, ¿verdad? Es educado, trata bien a las personas, le trata bien y busca la manera de llegar al oído para que pueda calarle lo que usted le quiere enseñar. Y el apóstol le dice, yo algo me sorprende y los admiro, porque ustedes son bien detallistas. A las mujeres les gusta eso, que le diga que tú eres bien detallista, ¿verdad? Y se alegran las mujeres. Y a los hombres le dice, tú eres bien detallista con tu esposa, tú eres bien detallista con tu novia, tú eres bien detallista. Yo conozco personas que son bien detallistas, son bien gentiles, bien amables, ellos cuando se trata de dar algo lo dan de corazón y lo dan bueno, no se trata solo de la buena intención. Eso es amén. Te voy a dar algo, no es tanto el valor de las cosas que te voy a dar, las traigo del 99, pero lo que vale es mi intención. No, tampoco así, cabrón. No se lo reveló ni sangre ni carne. Vale la buena intención, pero también el valor de las cosas que usted le está dando a alguien. Bueno, mi concepto es, si voy a dar algo, voy a dar algo bueno. El apóstol le dice, bueno, entre todas esas cosas, yo veo que tienen un altar por ahí y no tienen ningún objeto ahí de adoración. Bueno, en ese altar que ustedes no han puesto absolutamente nada, en ese altar está la presencia de Dios. Y era porque allí en Atenas habían cristianos y algún cristiano había ido a ponerse, iba a decir a poseer a poner, se me sale lo del cantón, pero soy un cantón. Y allá en el cerro del limbo, ya les he dicho que yo creo en el limbo, hermano. Si alguien me dice que no existe el limbo, yo le digo que sí existe el limbo. Pero es el cerro, un cerro que está ahí en San Miguel, cerca del volcán Chaparrastique. Ese es el limbo. No el que está junto al purgatorio, como dice. Y el apóstol Pablo dice, bueno, en ese altar está la presencia de Dios. Ese Dios que ustedes no lo pueden ver. Ese Dios que, escuche bien, ese Dios al cual no tiene necesidad de las obras de las manos de los hombres. Ese Dios al cual no hay necesidad de fabricarlo o construirlo con oro. Ese Dios que no hay necesidad de talar un árbol y construir o hacer un muñeco, un ídolo. Ese Dios que no está pidiéndoles algo de comer, pero que sí puede comer. Bíblicamente se compara. Jesús comió ya en el cuerpo glorificado, significa que Dios puede comer. Ahora el asunto es
que el apóstol les dice, ese Dios que ustedes no ven ahí, si supieran o si vieran espiritualmente que está más cerca de lo que ustedes imaginan, ustedes creen que el Dios que tienen cerca son esos ídolos que tienen ahí cerca, pero esos no están cerca. Si supieran que eso no pueden ver, no pueden caminar, si ustedes van a otro lugar tienen que llevarlo en sus espaldas para que ellos puedan estar con ustedes. Pero al Dios que yo les predico, al Dios que está en ese santuario, ese no hay necesidad de cargarlo, porque Él los carga a nosotros. Ese no hay necesidad de fabricarlo, porque Él nos hizo a nosotros. Él hizo al universo, Él hizo al mundo, Él hizo a todas las cosas que han sido creadas, y a su nombre. Y el verso 30 termina diciendo estas frases, el apóstol Pablo. Escuchen bien. Verso 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Eso indica, hermano, que la perspectiva de Dios es que todos los seres humanos nos arrepintamos, que nos volvamos a los pies de Cristo, que reconozcamos que Jesucristo es el Señor, que reconozcamos que Jesucristo es la respuesta a toda la perspectiva que tenemos nosotros. La perspectiva que usted tiene es buena. La perspectiva que el hombre en lo singular tiene es buena. La perspectiva que los hombres en lo plural tienen son buenas. Las perspectivas que tiene una organización son buenas. Las perspectivas que el mundo tiene son buenas. Las perspectivas que las naciones tienen son buenas. Pero no se pueden comparar a la perspectiva divina de Dios. No se puede comparar a la perspectiva del Dios Todopoderoso. Él quiere que nosotros nos rindamos a Él, que nos arrepintamos y nos convertamos de nuestros malos caminos y nos volvamos a Él. Esa es la perspectiva de Dios. Si usted quiere adoptar esa perspectiva, lo único que tiene que hacer es reconocer que usted es cristiano. El día que tenga o que reconozca en verdad de corazón que usted es cristiano, verá todas las cosas basado en la perspectiva de Dios. No es malo que usted tenga una idea, una proyección, que usted planifique algo o que usted vea las cosas de una manera, pero siempre piense en la perspectiva de Dios. Aleluya. Es posible, escuche esto. Es posible que cuando alguien le hace un mal, la perspectiva suya o el concepto que se forme de su vecino o de su amigo o de su enemigo, puede ser que el concepto o la perspectiva sea negativa, pero cuando vengan esos pensamientos, acuérdese que la perspectiva suya debe de ser una perspectiva divina, una perspectiva de parte de Dios. Cuando hay una perspectiva humana, lo que buscamos es, hermanos, el mal contra nuestro prójimo. Y hermanos, retrocedo al principio del mensaje. Esto es lo que causa las divisiones, porque cuando vemos las cosas a nuestra manera, cuando vemos la vida con la perspectiva propia, lo que hacemos es, hermanos, conflicto, y ahí vienen, hermanos, la guerra. Pero eso es lo que nosotros debemos de evitar. Si quieren hacer guerra, que lo haga el mundo y sus demonios, que lo haga el mundo, pero nosotros no vamos a entrar en guerra con los demás. Tenemos que entrar en guerra, pero una guerra espiritual en el nombre poderoso de Jesús. Esa debe de ser nuestra perspectiva. ¿Usted quiere entrar en esa perspectiva? Siga sirviéndole al Señor y trate la manera de abrazar esa perspectiva que Dios tiene para con todos nosotros, porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros veamos las cosas como Él la ve. Hay un canto que dice: ayúdame, Señor, a mirar con tus ojos. No es un versículo bíblico, porque no lo voy a buscar, pero si uno analiza el cantor, quiere decir que nosotros los humanos debemos de pedirle al Señor que miremos a nuestro alrededor, al mundo, lo miremos con los ojos de Dios. Acuérdese, nosotros somos la iglesia de Cristo, somos el cuerpo de Cristo, y nosotros, hermanos, formamos las partes del cuerpo humano. Y es posible que ustedes sean los pies, algo otro los ojos, algo otro las manos, algo otro la lengua, algo otro la boca, algo otro sea la nariz, algo otro sean los oídos, pero somos, hermanos míos, somos parte
del cuerpo de Jesucristo. Si fuéramos, hermanos, los ojos del cuerpo de Cristo, sería lindo, porque así veríamos la perspectiva a nuestro alrededor basado a la divinidad de Dios. Veríamos las cosas como Dios las mira y nos preocuparíamos más para hacer la obra del Señor. El que tenga oídos para oír, que oiga. Dios le bendiga.